A ver quién habla primero. ¿Tuvieron alguna, al margen de la dificultad que recién me planteó, no sé si Bárbara o Elizabeth, qué otra dificultad pudieron haber tenido? No, yo dificultad ninguna. No sé si está bien planteado o contestado más que nada, pero no, dificultad ninguna. Claro, sí. No, en general las respuestas estaban bien hechas. Este, Yo igual el me tema basé más que nada, era tratar, me sí basé te solamente en escucho, en la película, o sea, más que nada, para contestar. claro, claro, claro. ¿Y qué vistes ahí en la película? Y más que nada, o sea, como inductivo, más que nada del proceso de investigación, era que él, más para la época, ¿no? Que pasaba en ese momento, era que él no dejó de investigar todo lo que estaba pasando, no lo dejó de investigar. Buscó mismo lo de la chica, que en ese momento pensaban que era una bruja, y él sabía muy bien que era porque buscaba comida, porque ella Claro, en ese momento estaba con el gato y no me acuerdo, era un gallo o una gallina, no me acuerdo bien. Eh, y bueno, más que nada, ella daba su cuerpo para que le dan comida. Y vino el otro sacerdote, no sé si es la palabra, el nombre así, que era más monje, importante, monje, eso, más importante. Y bueno, como se basaba en solo en sus pensamientos, decía que era una bruja y no podían, él no podía, no le hacían caso a lo que él le estaba diciendo, de que no, de que era por otra cosa o que no le iban a creer. claro. Así que bueno, eso Sí, más que nada. sí, está bien lo que vos observaste, Cintia. Este, el protagonista de la película utiliza los dos métodos que estuvimos trabajando en clase, que son el inductivo y el deductivo, en diferentes momentos de la película. Pero lo que vos acabás de mencionar en relación al tema de el personaje de la chica que era considerada desde un cierto pensamiento religioso que era bruja. De hecho, en esa época, la figura femenina era una figura más bien vinculada a lo demoníaco, ¿no? Y en la película lo explican claramente, porque desde la concepción religiosa de esa época, la mujer era fuente de pecado, ¿no? No sé si alguno habrá tenido oportunidad de leer el Génesis de la Biblia o habrán escuchado el relato del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, donde Eva le da de comer a Adán una manzana del árbol prohibido. Entonces, eso que es un mito, por supuesto, ¿no? O sea, no es un hecho real, es un hecho poético, podríamos decir, pero que no es realidad, pero que se utiliza como algo simbólico para expresar el pecado en el mundo, ¿no? La idea de el mal. Entonces, ese hecho simbólico de la mujer dándole el fruto del árbol prohibido al hombre era visto en esa época como fuente del mal. Por eso la mujer siempre estuvo, en ese sentido, en esa época, relacionada al tema del pecado, ¿no? Este, y como vos decís, como vos señalás bien, Cintia, en ese esquema religioso, este, ese tipo de mujeres era vista como brujas, ¿no? Este, muchas mujeres murieron en la hoguera como consecuencia de esa concepción religiosa, ¿no? No sé si todos pudieron ver ese detalle que bien explicó Cintia. Los demás, pregunto. Sí, sí, profe, sí. Aparte, bueno, cómo lo trataban a él, que le decían que era cabeza dura y todo lo que le decían, porque él seguía investigando y no quería decir que era solo como ellos decían, porque él había investigado Claro, todo y bueno, sabía que era otra cosa. claro.
claro. Claro, en realidad el protagonista de la película, que era este monje, en esa época es la época donde comienza el pensamiento científico, ¿no? Este, ¿Qué significa el pensamiento científico? Significa un pensamiento basado en evidencias, en la experiencia. Y lo que hace ese monje es tratar de explicar las cosas que suceden desde una perspectiva racional. Como vos señalabas, Cintia, esa chica se prostituía, pero no porque fuera una prostituta o porque fuera una pecadora, sino porque quería comer, digamos, ¿no? Porque en ese contexto la única posibilidad de poder alimentarse era ejerciendo la prostitución. Y cómo el vínculo con el monje, con el discípulo del protagonista, lo que muestra la película es cómo el amor puede, una relación afectiva, una relación amorosa, verdaderamente amorosa, puede sanar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. No sé si todos pudieron ver eso. Que había como algo lindo, que existía algo lindo. En este caso, cuando ellos como que termina la película, hay dos miradas que obviamente no se quedan juntos, pero hay una Claro. mirada de que dice todo, ¿no? De que hubo un momento Claro. importante, que no era solo por la Que comida no y era como... solo un tema que no era un solo tema carnal, digamos. Exacto, sí, tal cual. Claro, claro. Bien, vos me das pie, Cintia, para lo que vamos a tratar de trabajar en el día de hoy. Muy interesante tu análisis, tu comentario, Gracias. Sí. porque tiene que ver con el tema de la verdad, ¿no es cierto? Hoy vamos a tratar de trabajar el tema de la verdad. Cuando nosotros intentamos eh, hacer una investigación, cualquiera, aún aquella que tenga que ver con un tema que nos interese y nos gusta, lo que tratamos de buscar es la verdad, ¿no? Es decir, investigamos para saber algo, para saber la verdad de algo. Por lo tanto, la verdad, el concepto de verdad, es muy importante a la hora de abordar una investigación, ¿no? Entonces, una pregunta que uno se hace es, ¿hay una verdad o muchas verdades? En base a lo que recién acaba de contar Cintia de su observación de la película, ¿qué les parece a ustedes? ¿Alguno que se anime? Hay una verdad. Gastón, hay una verdad. Bien, a ver, explícamela. Creo que en todas las cosas siempre es una la verdad, no puede haber muchas verdades. Sí, Siempre creo que, y si uno investiga por y, ejemplo, a ver, no sé qué ejemplo dar, pero no sé, no sé, o investigar cómo da fruto un árbol, por ejemplo, no sé. Y bueno, hay una manera. No hay muchas verdades. Creo que si se investiga, se va a llegar, todos van a llegar a la misma conclusión, que hay una verdad, que ese árbol da un fruto por tal motivo, y esa es la verdad, es el único motivo. No hay muchas verdades. bien, bien. ¿Qué les parece a los demás lo que dijo Gastón? Lo que pasa es que ¿Están de depende, acuerdo? claro, yo pienso que depende lo que pase, ¿no? Cada uno de su lado tiene su verdad y por qué, ¿cierto? O O sea, sea que la verdad podría depender de el lugar desde donde uno habla, ¿no? O la claro, perspectiva que uno puede tener, tal cual, ¿no? porque yo te digo, te doy un ejemplo por ahí puntual que siempre lo pensé, ¿no?
No sé si estoy en lo cierto, ojo. Por ejemplo, una persona mata a otra persona en una parte de locura, pero la verdad es que la mató, ¿no es cierto? Pero lo que vamos es que esa persona tenía una enfermedad, estaba loco o tenía la cabeza, y nadie pudo ver que necesitaba Claro. ayudar a esa persona para que no cometa eso que cometió. Entonces, o sea, las Está verdades bien de el cada ejemplo que uno. da Cindy. Sí, Sí. Ahí Bárbara Stroiani acaba de decir de que la verdad depende de la perspectiva de cada uno. Me pareció que quisiste decir eso, Bárbara. Este, y ahí lo que acaba de mencionar Cintia, ¿no? De hecho, fíjense ustedes, no sé si lo habrán leído alguna vez, pero en derecho, cuando alguien comete un crimen, supongamos, ¿no? Eh, una situación de pareja violenta, la violencia de género, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Que la mujer lo engaña al marido, por ejemplo, ¿no? Y resulta que llega el marido y encuentra a la mujer en la cama con otro hombre. Qué terrible situación. Y el marido agarra un revólver y los mata a los dos. Cometió un crimen, claramente, por lo tanto, debe pagar la condena que corresponda. En derecho, hay una figura que atenúa la condena de los que cometen crímenes en función de lo que se llama emoción violenta. ¿Mm? Es decir, que uno en una situación de arrebato emocional pierde el equilibrio mental de una persona normal y entonces es capaz de cometer en ese estado de emoción violenta un hecho que normalmente no haría, ¿no? Fíjense ustedes que muchas veces ocurre, no sé si les habrá pasado, ¿no? A lo mejor en sus trabajos tienen un jefe que es un tipo mm, cruel, malo, una mala persona. Entonces, en determinado momento, usted dice, pucha, este tipo, ¿viste? ¿Por qué no se muere, no? Qué ganas de matarlo que tengo, ¿no? Y es un tipo odioso. ¿Cuántas veces uno en la vida se ha encontrado con situaciones así, ¿no? O cuando era chico, ¿no? Que por ahí el padre o la madre nos obligaban a hacer algo que no queríamos hacer. Y decía, pucha, ¿por qué no se muere este? Me deja de joder. Es decir, o qué ganas de matarlo, ¿no? Bueno, ese es un Sin tema con embargo, el tema de la verdad que lo estoy escuchando muy atentamente porque es un tema que toca, al menos a mí me toca muy, muy de cerca, es un tema muy puntual y muy que me toca muy, muy en lo profundo. Yo hace 2 años y medio que estoy luchando en la justicia contra mi verdad, y hay otra verdad que están luchando de otro lado, mi ex marido también contra su verdad y que no es verdad. Entonces hay dos verdades que estamos en la lucha con las que el juez tiene que creer cuál de las dos es la verdad. Eh, exactamente. hay hijos Muy de bien por lo que dice. medio que entre la verdad de él y mi verdad, hay hijos de por medio, hay menores de por medio. Entonces, Claro. el juez tiene que, acá con el tema de la verdad, va a tener que decidir cuál de las dos verdades es la verdad. Claro, muy bien lo que dice Vanessa, porque ahí claramente el juez va a tener que determinar a partir de ciertos valores, de ciertos criterios, que seguramente van a tratar de privilegiar primero el interés de los menores, si es que hay menores de edad, y en función de eso tomar una resolución. Entonces podríamos decir, y anoten esto, que un primer concepto de verdad, un primer concepto de verdad, podríamos decir de que es una adecuación,
pongan esa palabra, adecuación, de una proposición con la realidad, ¿no? Es una adecuación de una proposición con una realidad, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ahora en este momento les digo, está lloviendo, y ustedes salen a la puerta de la casa y observan que efectivamente cae agua, se mojan, ¿no? Por lo tanto, lo que yo digo es verdad. Está lloviendo, efectivamente. Ustedes lo pueden comprobar a partir de experimentar esa realidad. Es una adecuación. Un segundo aspecto de la verdad, podríamos decir de que es en conformidad entre lo que una persona piensa o siente y lo que ha experimentado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, con tal persona yo fui feliz, ¿no? ¿Qué sé yo? Supongamos mi esposa. Más allá de los vaivenes de la vida, que a veces hay momentos buenos y a veces hay momentos malos, el balance general es que mi vida al lado de esa persona ha sido feliz, ha sido buena. Por lo tanto, hay una conformidad entre lo que yo pienso y siento con respecto a lo que experimenté. Y es verdad que soy una persona que vivió una vida feliz al lado de esa otra persona. ¿Se entiende? O sea, una verdad como conformidad entre lo que la persona piensa y siente y lo que ha experimentado. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, Bien. profe. Celia está diciendo que cambió el router, y que si podía entrar. Sí, bueno, pero yo vi que Celia, ¿me decís vos? Sí, Hace un rato ella entró y después no sé si se volvió a salir o qué, pero no la veo ahora acá. listo. Pero no me pidió otra vez el ingreso. Si ella lo hace, yo la acepto. Bien, después hay que entender una distinción en el tema de que puede haber entre lo que llamamos verdad y justificación, ¿no? Una justificación, ¿qué es una justificación? Es un acuerdo. Por ejemplo, nosotros acá acordamos algo. Nos ponemos de acuerdo en que esto que estamos viviendo en este momento no es virtualidad, sino que es realidad. Todos sabemos que esto no es realidad. Es un vínculo de índole virtual, pero ustedes y yo, como no tenemos otra oportunidad, decimos, bueno, nuestra realidad, nuestra realidad presencial va a ser esta. Por lo tanto, aceptamos esto. Eso es una justificación, es un acuerdo entre nosotros, es un consenso. Generalmente eso se da en el plano de la política, ¿no? La verdad tiene que ver con un acuerdo entre varios. ¿Sí? La verdad también puede ser un producto de una época, como lo explicaba Cintia al principio en su comentario sobre la película, respecto a las brujas, las mujeres que eran consideradas brujas, tiene que ver esa verdad, ¿no? Era una verdad religiosa, basada en fundamentos religiosos. Hoy no es una verdad.
¿O sí? No, no, ¿Qué piensan ustedes? ya no Para pensamos nada, así. ¿verdad? No, Ya no pensamos eso, claramente, no lo es, no. ¿no? Y eso es consecuencia de que ha cambiado la época. Lo Ojo, mismo, lo no que... deja de haber cosas raras abajo de los árboles, esas cosas nunca dejaron de existir. Pero bueno, 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 qué sé yo, hay cuestiones sobrenaturales que uno nunca, nunca puede explicar, pero vamos a los hechos comunes, digamos. Hoy ninguna mujer sería quemada por bruja, no. basado ese hecho en un concepto religioso, ¿no? Sería una cosa absurda, por lo menos en nuestro mundo occidental. A lo mejor todavía en ciertos lugares de nuestro planeta, por ejemplo, si esta clase, imaginen ustedes que esta clase que estamos teniendo ahora, en vez de estar siendo dada en la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, el continente sudamericano, en el hemisferio occidental, estuviera sucediendo, por ejemplo, en un país que se llama Afganistán. ¿Ustedes creen, le pregunto a las chicas, Cintia, Elizabeth, Vanessa, Bárbara, ¿ustedes creen que podrían estar en esta clase? No, ¿Por qué no? porque en Afganistán las mujeres están como muy prohibidas para un montón de cosas y están basadas en las leyes del, no sé cómo se les dice, los jeques, de, Porque no sé. hay una verdad religiosa que está por sobre todas las cosas, y esa verdad religiosa impide, mejor dicho, de hecho, que, por ejemplo, que las mujeres estudien a la par de los hombres, ¿no? Este, por lo tanto, digamos, eh, la verdad puede cambiar según las culturas, ¿no? Ahí bien lo dice Bárbara, este, puede cambiar según las culturas, Bárbara, puede cambiar según la época, ¿no? En la clase pasada hablábamos sobre si el sol se ponía o salía, ¿no? No sé si se acuerdan, que yo explicaba ahí que estaba basado en la idea esta de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y todo el mundo creía eso. De la época en que ustedes vieron la película esta, El nombre de la rosa, el mundo, la concepción del mundo es que el Sol giraba alrededor del planeta y no al revés. Era una verdad. Por lo tanto, la verdad también es producto de una época. Eso anótenlo. La verdad es producto de una época. Después hay algunos aspectos que a mí me parece que es muy importante que yo creo que hay que considerar a la hora de un trabajo de investigación que busca la verdad, ¿no? Este, que es que la verdad tiene que tener en cuenta otros valores. ¿Mm? Por ejemplo, el valor de la honestidad, ¿no? El valor de la sinceridad, el valor de la solidaridad y, por sobre todas las cosas, el valor de la justicia. Son valores, a la hora de buscar la verdad de las cosas, son valores que deben ser considerados para determinar esa verdad, ¿no? Es decir, que esa verdad responda a ciertos valores de justicia, de solidaridad, de honestidad, ¿no? Porque a veces hay mentiras que son piadosas, ¿no? A veces uno miente. ¿Quién no ha mentido alguna vez? ¿No? Todos hemos mentido alguna vez. Lo que pasa es que nuestras mentiras a veces están justificadas, ¿o no? ¿Alguien mintió alguna vez? ¿O no? Sí, pero no deberían estar justificadas.
Por ejemplo, Hay mentiras piadosas. bien, ahí me sacó la palabra de la boca Vanessa, muy bien. Hay mentiras Ah, piadosas. ¿Qué significa eso? No es una son con excusa maldad, para mentir. que no son con maldad. Pero es una mentira. Mentiras con justificación. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien que está gravemente enfermo de cáncer, que le quedan 6 meses de vida. ¿Se lo puedo decir o no? ¿Se lo tengo que decir o no? Mm, Sí, Dijo Vanessa. A ver, según si es la que persona lo quiere saber. yo ah, creo que siempre es mejor decir la verdad, claro. porque cuando uno dice una mentira hay dos caminos, o decís otra mentira o decís la verdad. Y cuando te empezás a mentir, mentir, ya después hasta te terminás mintiendo vos mismo. Y cuando te querés acordar tenés una bola que es peor que si hubieses dicho la verdad al principio, Claro, creo. claro. Bueno, a ver, con respecto a lo que usted dijo, profesor, con respecto al puntualmente a lo que usted dijo, hay mentiras que están justificadas. Eso que usted dijo, por ejemplo, a mí me pasó con mi papá y mi papá se fue sin saber que falleció de cáncer, por ejemplo, Claro. Hoy, porque no lo quiso saber. claro, claro, claro. Muchas veces eso tiene que ver con el deseo de quien padece esa enfermedad, ¿no es cierto? Eso Exactamente. es muy común en el ámbito de la salud. Hoy, por ejemplo, es un derecho del paciente, tiene derecho, muchas veces los médicos antiguamente no lo hacían lo que vos decías, Vanessa, no le decían la verdad, mentían piadosamente, pero ahora está en el derecho de todo paciente exigir la verdad. El médico tiene la obligación de, si lo exige el paciente, por supuesto, si lo reclama, Obvio. de decir la verdad, ¿no es cierto? Y esa verdad no puede ser refutada racionalmente. ¿Mm? Uno de los aspectos fundamentales de la verdad es que no puede ser refutada racionalmente, ¿no? Es decir, decir lo contrario de eso sería mentir, sería decir una falsedad. ¿Mm? En la vida cotidiana, la verdad siempre está relacionada con la utilidad. ¿Mm? Es decir, las cosas funcionan sin cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿qué es la luna? ¿Qué es la luna? Es lo Deben que una sale de respuesta noche. cotidiana. Es lo que sale de noche. Claro, una respuesta cotidiana es un poco lo que dijo Vanessa, ¿no? ¿La luna qué es? Es lo que sale a la noche que nos ilumina a la noche, ¿no? Que nos sirve para medir el tiempo. Sabemos que cuando la luna está en el cielo es de noche, ¿no? Las cosas sirven para algo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál sería una respuesta técnica de qué es la luna? Técnica, no de la vida útil cotidiana, técnica. No, ahí ya lo googlearía. Bueno, una respuesta técnica sería que yo les dijera a ustedes, la Luna es el único satélite de la Tierra que está a más o menos 380.000 kilómetros de distancia y que solamente vemos siempre una de sus caras. ¿Mm? Y que su rotación alrededor de la Tierra sirve para las mareas. ¿No? Saben que tiene efecto en la gravedad y en el tema de las mareas, ¿no? Esa sería una respuesta técnica, es decir, que busca entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Más allá de para qué sirven. ¿Mm?
¿Se entendió Profesor, eso? Sí. sí. Profesor, disculpe. Celia me está pidiendo a ver si puede ser que le pueda entrar o no. Me Pero está es que mandando un ella no me mensaje. Cintia, pero es que ella no me pide la admisión a mí. Si yo no tengo acá, no me está pidiendo la admisión, yo no la puedo, no la veo acá. Listo, listo. Está, está o tiene un problema con su módem, algo por el estilo, o se metió en otro código, no sé. De todas maneras, avisale a Cintia que esta clase está siendo grabada. Por lo tanto, ella después la va a poder ver y escuchar, ¿no? Si quiere, va. Bien, quiero mostrarles algo. No se vayan de ahí, ¿eh? Denme un segundo, que atiendan el teléfono. Es el mío. Bien, le muestro algo en función de lo que decía Cintia y también Bárbara, ¿no? ¿No? Este dibujo. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, ¿Qué es lo que ven? cada persona habla cada persona habla desde su propia perspectiva. Sí, ¿y qué dibujo hay? Un número. Vale. Un Un número. número. Un número. Para Un uno, ¿qué número es? Un 6 y un y 9, para el como otro que es un 9, ¿no? Por lo tanto, Claro. digamos, para los dos es verdad que un número sea 6 y que el otro sea 9. ¿Mm? ¿Correcto? Sí. sí. Tiene que ver con lo que veníamos charlando. Después, con respecto al tema de la mentira piadosa que mencionaba Vanessa. Acá, nuestra querida Mafalda, ¿qué es lo que dice? Prefiero Prefiero causar causar. molestias diciendo la verdad que causar admiración contando mentiras, ¿no? Sí, aunque moleste la verdad, no decir cosas lindas para quedar bien y no, eso significaría, ¿no? Ay, entonces yo soy remolesta. Sos muy molesta. Sí, soy demasiado molesta. Y ahora Causo, causo molestia en todos lados. quiero que vean un video y con esto ya vamos terminando el día de hoy. Un minuto, ya. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Sí. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de un tema filosófico fundamental, el acceso a la verdad. En realidad, el acceso a la verdad es inaccesible. Nosotros no podemos llegar a conocer la verdad como un elemento absoluto. Y no podemos llegar al conocimiento de la verdad no porque sea imposible llegar a la verdad, sino porque es imposible reconocer que lo que conocemos es la verdad. Si nosotros llegamos a un conocimiento seguro, al cabo del tiempo aparecerá alguien que dudará de ese conocimiento, con lo cual esa verdad que teníamos considerada como real acaba siendo puesta en Estoy en duda clase. y por lo tanto era un conocimiento que en definitiva no podía ser definido como la verdad. La ciencia, a partir del pensamiento de Popper y de Kuhn, ya está claro que es un conjunto de proposiciones provisionales. Es decir, aceptamos de momento esa verdad. En definitiva, por lo tanto, la verdad como concepción no existe. Sin embargo, no hay que ser totalmente escéptico. No hay que pensar que la verdad es totalmente falsa, sino podemos considerar que existen elementos que de momento
podemos considerar que son verdaderas. Por ejemplo, la visión kantiana del criticismo, según la cual tenemos que aceptar la existencia de verdades que son fiables, pero que no son seguras. Sin embargo, el ser humano es incapaz de vivir sin entender o sin creer que lo que piensa es cierto. Así pues, los filósofos han inventado o han propuesto nociones de verdad diferentes a lo que sería la verdad absoluta. Estas concepciones serían, por ejemplo, la verdad como correspondencia. Una proposición es verdadera si se corresponde con la realidad que nosotros conocemos. Nosotros conocemos el total de la realidad, sabemos que no. Pero si lo que conocemos se corresponde con una frase que nosotros hemos pronunciado, tipo proposición, podemos decir que esa proposición es verdadera, ya que no contradice lo que nosotros conocemos. En segundo lugar, tenemos la verdad como evidencia. Es decir, somos un poco más exigentes y consideramos verdadero aquello que consideramos como evidente, aquello que parece imposible que sea falso. Pero claro, a lo largo de la historia hemos tenido muchos ejemplos de concepciones que parecía mentira que pudieran ser falsas y han acabado siéndolo. Todo el mundo pensaba en el siglo XII que la Tierra estaba en el centro del universo y hoy sabemos que eso es mentira. Por lo tanto, la verdad como evidencia tampoco es una verdad que nos llegue a la verdad absoluta a la cual hacíamos referencia al principio. La verdad como coherencia es, al contrario de la verdad como evidencia, un requisito muy poco exigente, ya que la verdad como coherencia simplemente lo que pide es que la proposición que proponemos no sea incoherente con lo que de momento hemos dicho. Es decir, simplemente con que no haya contradicción entre lo que se ha dicho y lo que se dice, ya establecemos la concepción de la verdad. Finalmente tenemos dos concepciones de la verdad que intentan alejarse de esta concepción de dogmatismo o escepticismo. Por una parte tenemos el concepto de verdad como utilidad. Es verdad o consideremos como verdad aquello que es útil, aquello que funciona. En cierta medida, pedir que una vacuna sea cierta parece que sea una petición absurda. Sin embargo, una vacuna que funciona, una vacuna que es útil, es una vacuna que en cierta medida llega a la verdad, mientras no se demuestre que su conocimiento puede ser superado. Finalmente, en el ámbito político y de la ética, surge una nueva forma de concepción de la verdad, que es la verdad como consenso. Es decir, no buscamos la verdad, sino que buscamos un acuerdo. Y una vez encontramos ese acuerdo, consideramos que ese acuerdo es lo que necesitamos. En cierta medida, también utiliza el concepto de utilidad. Llegamos a un acuerdo para entender lo que es útil y lo que realizaremos como actuación política. Estas concepciones intentan superar el escepticismo, por ejemplo, de David Hume, que plantea que es totalmente imposible llegar a cualquier tipo de conocimiento y, por lo tanto, niegan validez a la ciencia. Claro, esta concepción obliga a que la ciencia no exista. Hoy tenemos una visión mucho más, digamos que pragmática. Sabiendo que la ciencia no llega a la verdad, la ciencia puede ser muy útil. Y por eso es conveniente tener concepciones de verdad que puedan llegar a funcionar como sucedáneos de esta. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Pudieron ver y escuchar bien? Sí, De todas Sí, maneras, perfecto. bien, de todas maneras yo después, como siempre, además de mandar la grabación de la clase, por separado voy a mandar el video. ¿Mm? Así que van a poder verlo de nuevo si es que quieren. Nada más que para ir terminando, y esto tiene que ver con el concepto de verdad que desarrollamos hoy, en la antigüedad hubo un famoso filósofo, uno de los pilares de la filosofía de la antigüedad occidental, que se llamó Platón, seguramente lo habrán escuchado a ese nombre. Platón, por supuesto,
no solamente Platón, todos los filósofos de la antigüedad estuvieron siempre preocupados por este tema de la verdad. En el caso puntual de Platón, él desarrolla una historia a la que llamó el mito de la caverna, que yo les voy a pedir que ustedes, como trabajo para la clase que viene, lo busquen en Google, el mito de la caverna de Platón. Traten de verlo, seguramente van a encontrar videos cortos, porque la clase que viene yo voy a hablar un poco sobre el mito de la caverna de Platón, pero básicamente ese mito de la caverna tiene que ver con la idea de verdad que pensaba Platón, ¿no? El mito de la caverna es la historia de unos hombres que están encadenados en una cueva, en una caverna justamente, mirando hacia una pared. Y detrás de ellos, en la entrada de esa caverna, hay un fuego. Y por fuera de la caverna circulan personas, objetos, cosas, etcétera, que transmiten su sombra contra la pared que ven esos hombres. Entonces, para esos hombres encadenados, que solamente miran la pared, la verdad para ellos son las sombras que ven en esa pared. Hasta acá voy a dejar el mito de la caverna de Platón, para que ustedes después descubran el resto. Para esos hombres encadenados, la verdad son las sombras. Muchas veces nosotros vivimos adentro de una caverna y nuestra verdad son las sombras que vemos. Entonces los invito a que vean el mito de la caverna y traten de comprender el tema de la verdad que hoy estuvimos tratando a la luz de esa mirada. De todas maneras, en la clase que viene yo voy a explicar un poco más la concepción que tenía Platón de la realidad y la verdad, para que podamos ampliar un poco el concepto. Pero como trabajo práctico, digamos, les propongo eso. Busquen en Google el mito de la caverna de Platón, véanlo y traten de pensar con sus propias ideas, con sus propias palabras, qué les quiere decir ese mito, para que lo podamos discutir la clase que viene. ¿Ok? Perfecto. Bueno, profe. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? No, por ahora Bueno. no. Bueno, muchas gracias y les deseo buena semana. Pórtense bien y cuídense. Gracias, profe. Igual para usted, Muchas profesor, que se gracias. mejore. Que te mejore. Chao. Chau, chau.